Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más acá desde el Instituto de Investigaciones Sanitarias de la Seguridad Social. Les damos la bienvenida tanto a aquellos que nos acompañan de manera presencial como a aquellos que están hoy de manera virtual. En esta oportunidad y un año más, una estrategia realmente fundamental dentro de lo que es el título del gasto al valor y en esta oportunidad lo que tiene que ver con la atención descentralizada. Así que bueno, le damos la bienvenida con todo gusto al director del Instituto de Investigaciones Sanitarias, el doctor Luis Servino, que bueno, gracias a la gestión de él y los demás directores dan la posibilidad de llevar adelante este curso. Y fundamentalmente también a la gente de Roche que nos acompaña en esta actividad durante estos últimos años, que en términos de atención descentralizada ha anticipado una estrategia de mejorar el acceso y disminuir la complejidad en pos del servicio al paciente. Así que muchísimas gracias, doctor Luis Servino, la bienvenida, gracias. Bueno, para ser breve, simplemente agradecerle tanto a los que están hoy presenciales como a los más de 100 participantes que están desde sus casas en toda la Argentina. Así que realmente ha tenido una aceptación muy grande realizar este curso, porque bueno, como hablábamos hace un rato con uno de los participantes que va a exponer ahora, todo el movimiento de la medicina basada en valor hoy está en ebullición. Obviamente es muy largo el camino que tenemos que recorrer porque parte esencial de la medicina basada en valor es poder reclutar los resultados. Y como todos ustedes saben, lamentablemente en la Argentina no tenemos la famosa cultura del dato, de obtener información, tenemos muchas cosas desperdigadas, no hay concentración, los intentos que se han hecho muchas veces desde algunos sectores, bueno, no tuvieron éxito, pero es un camino que tenemos que retomar para realmente en algún momento poder hablar de medicina basada en valor, porque si no tenemos resultados vamos a estar en las tinieblas. Sin más, bueno, les agradezco a todos la presencia y lo invito al doctor Boyetti para que se haga cargo. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por venir presencial y saludar a todas las personas que están de forma virtual. Eh, en el día de hoy vamos a tratar por ahí un tema particular que viene siendo un cambio de modelo de atención que está pasando ya a nivel global, y bueno, y queremos transmitirlo para ver en Argentina cómo podemos justamente capitalizar estos cambios con el marco que hablaba Luis con respecto a lo que es la salud basada en valor, ¿no? Y para eso, bueno, antes que nada, presentarme, mi nombre es Bruno Boyetti, yo soy médico clínico, geriatra. eh, Trabajo en el laboratorio Roche, en un área justamente que se llama Salud Basada en Valor. Y también, bueno, tengo otras afiliaciones, sobre todo más de docente, bueno, en el Hospital Italiano y en la Universidad de San Andrés. Y soy el vicepresidente del capítulo argentino de ISPOR, acá en el capítulo argentino. Y para arrancar la charla, creo que esta imagen es algo que comúnmente se ve en muchísimos de los establecimientos, y es producto de el sistema de salud, de cómo está conformado y cómo fue evolucionando o no evolucionando a lo largo de los años, de las décadas, con respecto a lo que tiene que ver la gestión y la innovación, que no fueron siempre de la mano, ¿no? Entonces tenemos hospitales que están completamente saturados, a la espera completamente saturadas, que nos lleva a replantear un poco, bueno, qué cambios y cada uno desde su lugar puede llevar adelante para justamente tener mejores resultados
y esos resultados que le importan al paciente al menor costo posible, ¿no? Y llevándonos por ahí a un ideal, o sea, imagínense esa paciente que estaba sentada ahí esperando horas, habiendo viajado horas, cientos de kilómetros para recibir un tratamiento, que en realidad esté en su casa y que, nada, vengan los agentes sanitarios, le apliquen el tratamiento que necesita. Sin ningún tipo de dificultad, porque esa es su tarea. Y es lo que está haciendo, ¿no? El panel no es una interferencia, ¿me explico? Es parte de su esquema. Obviamente, la experiencia que puede llegar a tener la paciente va a ser muchísimo mejor. Y con respecto al uso de recursos, aunque usted por ahí no lo visualice y ya hay estudios demostrados, es mucho más costo ahorrativo esta situación que esta situación. Entonces, bueno, ¿por qué no está pasando esto? Bueno, ahí es donde nosotros queremos empezar a comentar un poquitito las experiencias y cómo llegar por ahí a que puedan suceder estas cosas, porque es posible, ¿sí? Y ya está sucediendo. Y para eso necesitamos tener un marco de trabajo, una concepción en conjunto como sociedad de, bueno, cómo podemos lograr visualizar esto desde el lado del financiador, desde el prestador, desde el productor, y poner al paciente en el centro, ¿no? Creo que todos los que estamos en el sistema de salud, a veces nos olvidamos de que estamos todos trabajando para el paciente. Bueno, ¿cómo hacemos para poner al paciente en el centro? Y el marco de la salud basada en valor es uno de los marcos que justamente pone la atención centrada en el paciente. Entendiendo un poquitito de dónde venimos, como para entender cómo llegar a donde queremos ir, que era la situación ideal, algo comentó medio al pasar Luis, y es esto de nuestro sistema de salud, como en muchos lugares pasa, está fragmentado y segmentado. Pero no solamente fragmentado y segmentado en el sentido de hay obras sociales, hay prepagas, hay salud pública, sino si en el mismo sector, si yo me atiendo en un hospital y voy a otro del mismo financiador, hasta ahí estás fragmentado. Si yo voy a un hospital, al mismo hospital, y me ve un servicio y después me ve otro, seguramente no se hablen en ese servicio y cada médico me vea independientemente sin tener todo ese recorrido en mente, ¿no? A mí me pasaba como médico de cabecera de que me venía con una bolsa con 700 estudios de hace 15 años y uno tenía que empezar a leer ahí a ver qué es lo que le había pasado de lo que guardaba, porque después había muchas cosas que obviamente no guardaba y no lo tenía el paciente. Bueno, y lo que no tenía yo se lo tenía que volver a pedir, el paciente tenía que volver otra vez a hacerse los estudios. Bueno, toda la ineficiencia esa genera esa aglomeración y esa saturación del sistema. Después, por otro lado, también están los incentivos, ¿no? Muchas veces en salud, como decía Luis, no se ven los resultados. El incentivo no es que al paciente le vaya bien, el incentivo más económico, sino es, bueno, poder ser más sustentable, poder ser más rentable. ¿Y cómo me pagan a mí? Por volumen, o sea, cuanto más pacientes veo, bueno, más voy a ser rentable, entonces mi incentivo va a ser más ver más pacientes, sino que al paciente le vaya mejor. Si yo tengo, por ejemplo, una tomografía y a mí me pagan por cantidad de tomografía, y voy a querer que el tomógrafo esté funcionando 24/7, independientemente de si adentro pongo un paciente que tiene que estar ahí o no tiene que estar ahí. Y eso que hace, obviamente, es una sobreprestación y que colapse también el sistema. Y por último, es esto de los datos. Si uno no tiene los datos, no los mira, no los analiza y a partir de ahí empieza a hacer ese ciclo de mejora, todo lo anterior se va a perpetuar, que es lo que está sucediendo. O sea, yo no tengo, les podría asegurar, en muy pocas instituciones, financiadores, toda esa trazabilidad de lo que fue un paciente en su camino, desde lo que es el diagnóstico, tratamiento, seguimiento y alta, entender todo lo que hizo, todo lo que pasó
y a qué costo pasó todo eso. Entonces, como no tengo nada de eso, voy a ciegas, como dijo Luis, en la neblina, ¿sí? Y eso genera esto, que los pacientes pierdan tiempo, los pacientes tengan que ir repetidas veces a diferentes lugares, hacerse por ahí hasta los mismos estudios, incrementando los costos y empeorando los resultados. ¿Por qué? Porque obviamente al ir cada vez más tarde, se atrasa, si tengo una patología, la patología avanza, no estoy tratándome, bueno, y eso es un círculo vicioso que es difícil de cortar si no tenemos, vuelvo a repetir, este marco en la cabeza de, bueno, ¿cómo podemos poner al paciente en el centro? Y es mirando todo esto. Entonces, para ser un poquito más gráfico, hoy en día, ¿cómo es nuestro sistema de salud? Así, cada uno tironeando para su lado, o sea, tratando de, el financiador, tratar de ahorrar, porque los costos se le disparan, el prestador, tratar de cobrar cada vez más para ser más sustentable, porque obviamente también los costos se le disparan, el equipo de salud, bueno, trata de sobrevivir a todo ese tironeo, y el productor de tecnología, bueno, obviamente intenta vender más medicamentos, y esa puja, obviamente, no aparece en ningún lugar del mapa el paciente, ¿sí? Ni la eficiencia, ni nada de lo que estamos charlando. Con este marco, poniendo al paciente en el centro y diciendo, bueno, ¿qué pasa si cambiamos la lógica y empezamos a ver, bueno, a qué resultado llego? Y pensemos en, ¿qué pasa si en vez de incentivo económico, en vez de pagarte por volumen o por prestación, te pago por el resultado que llegaron al paciente? Si al paciente le fue bien, te pago; si al paciente le fue mal, no te pago. Así, como blanco y negro, ¿no? Para ser esquemático. Obviamente, el financiador va a ser mucho más eficiente porque va a tener la parte de, bueno, el paciente le va a ir mejor, entonces voy a gastar menos. El prestador va a estar más ocupado en, quiero mejorar los resultados, porque si tengo mejores resultados me van a pagar más, que si al paciente le va mal, no me van a pagar. El equipo de salud va a trabajar bajo protocolos, bajo estándares de calidad, para que no se complique. Bueno, obviamente va a estar mucho más atento a todo eso. Y el productor de tecnología va a tener el incentivo de realmente tener tecnologías que le mejoren los resultados a los pacientes para que incluya dentro de lo que es el proceso de atención completo, ¿no? Entonces ahí tenemos como todos los cabos atados, y entendiendo de que somos parte de un mismo sistema que tiene que ser sustentable y centrado en el paciente. Entonces la salud basada en valor, hay mucha teoría, en la práctica es muy difícil porque es cambiar, como dice ahí, culturalmente. El concepto es entender de que todos tenemos que ser parte de cómo llegar a mejorar esos resultados, a ser mucho más eficiente. Tiene que ver con poner al paciente en el centro, que hoy en día eso no está pasando, o nunca fue así. Y por otro lado, comprometernos entre todos a, bueno, que si hay una de esas ruedas que no funciona, obviamente los resultados van a ser peores. Y la salud basada en valor tiene una cuenta, para que ustedes lo recuerden, es muy simple, muy sencilla, que cuando la repetimos no es una gran magia, porque creo que si en cualquier industria automotriz, de aviación o la que sea, ustedes le dicen, ¿cuándo uno agrega valor? Cuando mejoro los resultados o cuando bajo los costos, eso es eficiencia. Bueno, en salud, aunque ustedes no lo crean, no hay un concepto muy claro de qué cosas son eficientes y no son eficientes. Bueno, poniendo los resultados que le importan al paciente y a qué costo yo voy a lograr esos resultados, estamos agregando valor en ese camino del paciente. Entonces, en ese contexto o en ese marco de la salud basada en valor, que por ahí es un poquito más introductorio, para entender por qué la atención descentralizada es algo práctico y es algo que va hacia ese camino, entender un poco cuál es el problema, que ya algunos los estuvimos viendo, ¿no? Que es la sobrecarga del sistema
justamente por todo esto que estuvimos analizando de los incentivos, de la ineficiencia, de esos estudios o lo que genera el retraso de los turnos. Particularmente en Argentina tenemos un territorio muy amplio, ¿sí? Geográficamente, un paciente para estar en un centro de alta complejidad, por ahí tiene que o viajar en avión o viajar cientos de kilómetros para poder atenderse, para poder tratarse, para hacer un seguimiento. Y por otro lado, obviamente, es esto lo que hablábamos de las barreras propias del paciente, ¿no? El hecho de tener que costearse el traslado, tener que pagarse eso, o mismo, si tengo algún familiar y yo, nada, necesito un cuidador, necesito dejar de trabajar ese día para poder acompañarlo, bueno, me lleva justamente a este contexto en donde la atención descentralizada intenta, o lo que promueve, es justamente derribar todas esas barreras, entendiendo a la atención descentralizada como aquel modelo de atención menos complejo posible, lo más cercano del domicilio del paciente, ¿sí? Entonces, si una condición o una patología no necesita estar en terapia intensiva y necesita estar en piso, bueno, que no vaya a terapia intensiva y que se atienda en el piso. Si en vez de ir a un hospital de alta complejidad se puede atender en una sala de atención primaria, bueno, que no vaya al hospital de alta complejidad, utilizar todos esos recursos, ocupar una cama ahí cuando se pueda atender en una sala de atención primaria. Y obviamente, lo ideal, si en la casa puede recibir atención y no tiene que trasladarse hacia un centro de salud, mejor todavía. Bueno, esos son los principios clave que tiene lo que es la atención descentralizada a nivel del mundo, ¿no? De todo lo que se viene trabajando. Y ahí está la conexión, o sea, con la atención descentralizada ponemos al paciente en el centro, porque es llevarle la salud al paciente y no al paciente que tiene que ir con el vía crucis buscando a dónde se tiene que atender, cómo es esa derivación. Tiene que ver justamente con la medición de los resultados y de los costos, porque obviamente no es que uno va a descentralizar también los datos del paciente, o sea, el paciente tiene que seguirse con sus médicos, tiene que seguirse con su historia clínica y todos esos datos tienen que estar interoperables, o sea, tienen que hablarse entre la persona que va al domicilio y el día de mañana que tiene el control, no sé, con un oncólogo, el oncólogo saber qué es lo que pasó o cómo se viene tratando también en ese lado. Y por otro lado, es esto de la eficiencia del sistema, o sea, que realmente uno pueda medir los costos y que esto sea costo efectivo para lo que es la atención, ¿sí? Entonces, ¿dónde sería el mejor lugar para aplicar esta atención descentralizada? La realidad es que no hay un lugar específico, porque justamente va a depender de la condición del paciente y de los recursos que haya en los lugares. Si un paciente necesita mayor recursos, seguramente sea un hospital por ahí de baja complejidad. Si es una patología más simple, es directamente en una sala de atención primaria, o mismo puede ser en el domicilio, o si es de, no sé, un adulto mayor, puede ser hasta en el geriátrico, que sea la atención donde lo pueda recibir. Y no que del geriátrico sí o sí tenga que viajar hasta el hospital, con el síndrome confusional, se cae, fractura de cadera, bueno, historias que uno escucha día a día con eso, ¿no? Ahora, ¿por qué se impulsa la atención descentralizada? Y tiene que ver con esto, ¿no? Tratar de maximizar lo que tiene que ver el impacto de las nuevas innovaciones y la tecnología que se aplica, que hay un estudio muy interesante que dice que en los últimos 10 años, todo lo que son medicamentos se va migrando a las formulaciones que son subcutáneas y biorales, no tanto endovenosas. Bueno, aprovechar ese impulso, ¿sí? Y también esto de fortalecer, que hoy en día por ahí una sala de atención primaria es muy básica y sin embargo con capacitación, bueno, puede
ser mucho más productiva en cuanto a tratar de optimizar los recursos que hay en ese lugar y que no sea solamente para, no sé, tomar la presión o para pesar a los pacientes, ¿no? Que bueno, realmente sea como un lugar de diagnóstico, promoción, prevención y también tratamiento. Y ahí tenemos esa visión que tiene que ver con, no solamente importa hoy en día lo que es la innovación que va a ir llegando y que viene todos los años y cada vez hay más, sino empezar a trabajar todo lo que tiene que ver con innovación organizacional. O sea, bueno, ¿cómo podemos romper ese esquema por ahí tan habitual que hasta por ahí no nos genera demasiada sorpresa ver una sala de espera completamente llena? O esto de, no, fui 2 veces, 3 veces, 4 veces y que no se resuelvan los problemas, ¿no? Y acá les traigo por ahí datos específicos de Argentina. Hay un estudio que hizo Mundo Cáncer, el MAPEC, que es Donde Quiero Estar, Fundación Donde Quiero Estar, que básicamente lo que hizo fue entrevistas a pacientes que tenían pacientes oncológicos, ¿sí? A lo largo del país. Y fueron preguntando, bueno, cuáles eran sus dificultades, cuáles eran las barreras, etc. Ahí pueden ver datos que son bastante llamativos, o tendría que llamarnos mucho la atención, en donde dice que el menos del 5% de las consultas al diagnóstico fueron en un centro de atención primaria. O sea, nadie de los que tuvo su primer síntoma o signo y fue detectado en una sala de atención primaria, sino que directamente el 75% fue en un centro de alta complejidad. O sea, todo, ¿qué nos quiere decir esto? De que la puerta de entrada sigue siendo el hospital de alta complejidad. Y después le preguntaron, bueno, una vez que ya está diagnosticado, cuáles eran las barreras que ellos tenían, ¿sí? Cuando tuvieron la primera consulta, al diagnóstico, cuando le dieron para hacer el diagnóstico, y después para el tratamiento. Y vean que dificultad de traslado, si se ve ahí, ¿sí? Dificultad para trasladarme a los centros de salud, es incremental con respecto a, obviamente, primera consulta, no es lo mismo que el tratamiento, que es algo de seguimiento. ¿Qué quiere decir que haya dificultad de traslado? Y obviamente que el paciente, seguramente un porcentaje de estos, empiece a tener problemas de adherencia también en su tratamiento. ¿Qué quiere decir que haya problemas de adherencia? Que el resultado al cual se va a llegar no va a ser el óptimo. Bueno, esto contrae un montón de resultados en el impacto clínico. Y es interesante el dato de 1 de cada 3 pacientes. O sea, es un montón de pacientes que tienen problemas para el traslado acá en Argentina, ¿sí? Y como para no llenarlos de desesperanza y tratar de mostrar soluciones, bueno, hay experiencias que ya se están haciendo y que van avanzando. Esta es una experiencia que se hizo en España, en donde directamente la comunidad, son como municipios, ¿sí? Empezaron a ver este problema también de que había pacientes que tenían que hacer 200 kilómetros, 300 kilómetros para recibir una medicación, por ejemplo, oncológica cada semana o cada un mes. Dijeron, bueno, ¿qué pasa si empezamos a utilizar la infraestructura que ya tenemos, los recursos que ya tenemos de atención primaria, de hospitales de baja complejidad, en lugares que están más cerca de esas personas? Y así lograron, bueno, cambiar completamente el modelo de atención a una atención más personalizada, con los mismos resultados clínicos al menor costo. Y esto, al menor costo, no es algo que es en la teoría, sino que ellos lo midieron específicamente. Ahí, esta diapositiva lo que muestra son 4 lugares de baja complejidad. Ellos tienen como diferenciado en hospitalización domiciliaria, que es en la casa, y después tienen otros centros que, llamémosle así, como de baja complejidad. Uno es hospital no especializado y hay otro que es más como una especie de
atención primaria, bueno, y eso va, como pueden ver ahí, al final miden los costos y la atención que reciben en el domicilio reduce un 83% el uso de recursos de que si esa misma persona hubiera ido a un hospital de alta complejidad. Entonces, realmente es un modelo como para explorar, para ver. Obviamente, tiene que cumplir ciertos criterios clínicos el paciente, tiene que cumplir ciertos criterios de logística, pero una vez que uno puede empezar a trabajar de esta forma, se ve estos resultados. Y el resto de los resultados van a ver de que hay menor lo que tiene que ver con eh, el ahorro por ahí en el uso de recursos, pero aumenta mucho más la capacidad de poder absorber esos pacientes. No es lo mismo tener recursos para ir a un domicilio que por ahí un centro de atención primaria en donde, bueno, están cerca varios pacientes y pueden ir directamente a ese centro, ¿no? Y por último, para no irnos a mostrar solamente experiencias de afuera, acá en Argentina también se está trabajando en esta problemática con estas soluciones. Y esta es una publicación que la lideró Matías Mirovsky en Bahía Blanca, en el Hospital Leónidas, en un hospital municipal, en donde, con una particularidad, en donde el hospital, bueno, hubo ahí una cuestión, no sé si se acuerdan, de que hubo una inundación bastante importante. Bueno, después de eso, el hospital quedó como de referencia y empezó a absorber afiliados de diferentes coberturas. La cuestión es que empezó a tener una ocupación del 100% del hospital los 365 días del año. O sea, no había forma de que el hospital siga absorbiendo más pacientes. Entonces, lo que decidieron es empezar a pilotear un proyecto que hoy en día es algo concreto, que es un servicio de hospitalización domiciliaria, donde directamente ven los criterios que tienen los pacientes que pueden llegar a atenderse en su domicilio y directamente los profesionales del hospital van al domicilio a tratar a esos pacientes. ¿Sí? ¿Qué es lo que vieron? Esta es la publicación del primer año, en donde era adultos mayores, 65 años de mediana, ¿sí? Con respecto al sexo era prácticamente 50 y 50, y eran, obviamente, al ser un adulto mayor, bueno, con diferentes patologías, en donde ellos iban seleccionando, bueno, qué cosas sí podíamos tratar en domicilio y qué cosas sí se tenían que quedar internadas, ¿no? Que sobre todo eran infecciones, cardiopatías, respiratorios, etc. El índice de Charlson, como ven ahí, la mediana de 65 años, y el índice de Charlson es una escala que utilizamos los médicos. Imagínense como para clasificar cuántas patologías tiene una persona, ¿sí? Globalmente. Entonces, si tiene una sola patología, es un Charlson de 1. Si tiene 4 patologías, no es tan lineal, no me voy a poner muy en detalle, pero es para que ustedes conceptualicen de que eran personas complejas, no era que era un joven de 25 años con una fractura de tobillo que lo están tratando, sino que realmente son pacientes con una cierta complejidad. Llegaron a internar 275 pacientes y la mediana de días en su casa fue de 4 días. ¿Sí? La reinternación media fue del 17% y una mortalidad del 6% con respecto a esta modalidad. Y la encuesta de satisfacción mostraba, bueno, que muchas veces, cuando uno piensa estos modelos, dice, bueno, pero no sé si el paciente se va a sentir seguro de que lo traten en su casa, cuando te podés sentir como acompañado en un hospital si te pasa algo. Mejor prefiero tener toda la aparatología cerca que me traten en mi casa. Bueno, no pasó cuando se hizo la encuesta a los pacientes con respecto
a si lo volverían a elegir, si lo recomendarían, estaba casi en un 100%, si lo prefieren al hospital, un 85%, y después, bueno, cómo fue la relación con el equipo fue muy bueno, prácticamente el 100% de los encuestados. Por lo cual, lo que tiene que ver con preferencias y satisfacción del paciente es otro punto a favor en esta modalidad. Voy a hacer un spoiler ahí, no sé si Mati por ahí lo va a publicar seguramente este año, lo que tiene que ver con los costos. Si ustedes ven los resultados del primer año, y es muy interesante, los costos son incrementales, o sea, el hecho de armar la estructura esta fue el primer año incremental, pero a partir del segundo año empieza a ser un modelo costo-rativo. O sea, cuesta menos por paciente ir al domicilio que se interne en el hospital. Por lo cual, bueno, eso genera ahorros y los resultados son iguales, agrega valor en la práctica y obviamente ni hablar de que está centrado en el paciente, ¿no? Así que bueno, esta es un poquito la introducción a lo que es la atención descentralizada. Hay una pregunta. Perfecto. Y pasamos ahí a las preguntas, bueno, virtuales y presenciales. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias. Pregunta Karina Aliaga. ¿El caso presentado de hospitalización domiciliaria fue cuidado paliativo o tratamiento oncológico activo? No, fueron tratamientos de patologías agudas. Fueron infecciones, fueron trombosis, fueron más por ese lado. Lo que están trabajando ahora y lo van a empezar a hacer es justamente tratamientos oncológicos en domicilio. ¿Alguna otra pregunta, consulta, algún comentario que quieran hacer? Muy bueno, muchísimas gracias. Y ahora sí paso la palabra ahí Hay una más, Víctor. a Víctor. Hay una pregunta más. Ah. Perdón. ¿Estas investigaciones pudieron diferenciar los resultados según la cobertura de los pacientes? Con respecto al estudio español, la cobertura es la misma porque ahí sobre todo es salud pública. Y con respecto a el estudio este de Bahía Blanca, por lo menos no está reportado dentro del informe qué cobertura tenían. Ellos reciben cobertura de PAMI, IOMA, obras sociales y público. O sea, bueno, Víctor, muchas gracias. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a este curso de Medicina Centrada en Valor, lo que es el gasto en valor como estrategia para la sostenibilidad del sistema sanitario. Muchas gracias a los organizadores, a todo el equipo, a todos los presentes por darme este espacio. Mi nombre es Cristian Gallo, yo soy médico clínico, geriatra, trabajo hace más de 15 años en el hospital italiano, fundamentalmente coordinando el área de medicina domiciliaria. Únicamente hicimos trabajos fundamentales en la gestión, asistencia, investigación y docencia, y soy parte de un equipo interdisciplinario. La verdad que voy a hablar fundamentalmente de esta estrategia, la estrategia generalmente lo que es modelo de medicina domiciliaria como estrategia de descentralización. Quiero mostrarles cómo esta estrategia realmente agrega valor básicamente a las personas y genera eficiencia al sistema. No tengo conflicto de interés con esta presentación. Como para ordenarnos un poco el marco estratégico, tenemos estos tres puntos. Un punto es el marco estratégico, voy a hablar un poco del contexto, los modelos, las ventajas de este modelo, la experiencia práctica, digamos, en cuanto al modelo nuestro, el análisis de casos clínicos y los desafíos y conclusiones en este sistema. Como para ponerlos en contexto, quiero inicialmente mostrar este gráfico, que es de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Es un gráfico de envejecimiento
Lo que quiero que vean fundamentalmente es que actualmente en América Latina y el Caribe, el 14% de las personas es mayor a 60 años y se espera que para el año 2055 este porcentaje aumente al 28%, o sea, lo vamos a duplicar. Cuando ustedes ven en el gráfico, por ejemplo, Europa, que es un continente envejecido, ese porcentaje lo va a aumentar solamente un 25%. Nosotros en América Latina lo vamos a aumentar un 100%, o sea, vamos a duplicar, por lo cual esto genera un envejecimiento acelerado en América Latina. Esto, en Argentina actualmente tenemos realmente el 15%, realmente las personas mayores a 60 años, en la ciudad de Buenos Aires el 21%, en nuestro centro, en el hospital italiano, donde tenemos realmente una prepaga con 170.000 afiliados, tenemos realmente el 35% de mayores a 60 años, con lo cual este envejecimiento ya nos llegó y estamos trabajando fuertemente en políticas de descentralización. Esto tiene impacto y problemas como comentaba Bruno. Yo soy geriatra, trabajo mucho con adultos mayores. El primer impacto es que hemos pasado desde principios del siglo XX de atender enfermedades agudas transmisibles a tener enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Donde tenemos realmente muchas enfermedades crónicas, ¿sí? Donde la condición crónica más frecuente es la policomorbilidad, ¿sí? Pacientes que conviven con hipertensión, diabetes, EPOC, cáncer. Y esto realmente lleva a lo que es también, junto con los hábitos, a lo que es la fragilidad. ¿Qué es la fragilidad? La fragilidad es la disminución realmente de la reserva cognitiva y funcional que tienen las personas, que los predispone ante situaciones estresantes a complicaciones, ¿sí? Ya sea morbilidad o mortalidad. Y además de fragilidad, hablamos también de complejidad. Actualmente en diferentes países en el mundo hablan de los pacientes crónicos complejos, ¿sí? La complejidad fundamentalmente es la dificultad en la gestión de un paciente por su pluripatología, por su polifarmacia, por el uso de recursos sanitarios. Entonces hablamos también de pacientes complejos. Por otro lado, como comentaba el doctor Boyetti, tenemos un sistema básicamente de salud que no se ha adaptado a esta cronicidad, ¿no? Ya que sigue básicamente centrado en la patología aguda, como a principios del siglo XX, ¿no? Y más bien en la descompensación aguda de las enfermedades crónicas, ¿no? Es un sistema poco adaptado, básicamente reactivo, con lo cual estos pacientes adultos mayores frágiles y complejos circulan entre lo que es la emergencia, la urgencia, la internación y los domicilios en forma no coordinada, donde cada una de estas áreas actúan como silos estancos, sin comunicación y sin interoperabilidad, ¿sí? Y eso es un tema central que genera básicamente ineficiencia en el sistema, sin agregar valor a las personas, ¿sí? Donde tenemos básicamente, como comentó Bruno, hospitales básicamente con camas colapsadas, listas de espera en las centrales largas esperas en las centrales de emergencia, con mucho desperdicio, pérdida de valor, y generando muchas veces complicaciones a los adultos mayores, ¿no? Porque estas internaciones prolongadas de los pacientes generan infecciones asociadas al cuidado de la salud, síndrome geriátrico, síndrome confusional, constipación, caídas, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un tema central. Y el otro punto, básicamente no menor, por ejemplo, un dato antes de eso, por ejemplo, en España se calcula que los pacientes frágiles y complejos consumen el 40% de los recursos hospitalarios, ¿sí? Y se calcula que son aproximadamente entre el 30 y 40% del gasto del sistema de salud. 30 a 40%, por ejemplo, el Medicare tiene calculado que el 25% del gasto de salud es en el último año de vida, ¿sí? Y ustedes piensen que esto, fundamentalmente, en los próximos 30 años, esto va a aumentar. O sea, vamos a tener mayor número de pacientes frágiles y complejos. Por otro lado, básicamente, y no menor, es el tema del cuidado, ¿sí? Los invito a leer el último informe del año 2025 del Banco Interamericano de Desarrollo, que se llama ¿Quién cuida? ¿Sí? El tema del cuidado es un tema que podemos hablar mucho, digamos, pero estamos ya en una crisis de cuidado y vamos a atravesar una crisis de cuidado mayor. ¿Quién cuida básicamente? Por esta transición demográfica hemos pasado a tener familias extensas a familias pequeñas, con muchas personas solas,
menos nacimientos, la incorporación de la mujer al mercado laboral y con una precarización realmente del mercado de los cuidados, ¿sí? Entonces, y con falta de capacitación y estrés de los cuidadores. Entonces, este es un tema central que tenemos que discutir fuertemente, el tema de los cuidados. En este informe, por ejemplo, del Banco Interamericano de Desarrollo, habla que actualmente tenemos 8 millones de personas dependientes en América Latina y se espera que esto se triplique para el año 2050, ¿sí? 27 millones. Entonces, tenemos que ver, francamente, ya hay muchos países, como por ejemplo Brasil, que ya realmente hizo una política para una ley de capacitación para los cuidadores, también Costa Rica, un tema central. Con lo cual, realmente estamos ante un tsunami demográfico en América Latina, ¿sí? De adultos mayores, por este envejecimiento acelerado que les mostré previamente, en un sistema no preparado y centrado fundamentalmente en el hospital de agudos. Con lo cual, básicamente, este envejecimiento poblacional y un sistema central de procesos agudos nos ha llevado realmente a tratar de irnos adaptando a la cronicidad y sobre todo a la policomorbilidad, ¿sí? Esta adaptación, por supuesto, uno diría, bueno, yo no quiero llegar a ser frágil y complejo. Entonces, creo que es central fortalecer realmente nuestros centros de atención primaria, lo que es prevención, promoción, políticas públicas, ¿no? Para poder llegar a ser realmente una persona robusta. Pero bueno, es un tema que se está trabajando, pero que no alcanza, con lo cual tenemos que tratar de adaptar básicamente el sistema de salud a los pacientes frágiles, policomórbidos y complejos. Por lo cual se han ido haciendo adaptaciones en el mundo, como son los hospitales de día, los centros geriátricos, los centros de transición y los sistemas de medicina domiciliaria. Yo voy a hablar fundamentalmente de los sistemas de medicina domiciliaria, ya que nuestro centro viene trabajando fundamentalmente hace 30 años en estos sistemas, y es realmente nuestra principal política de descentralización. ¿Qué es la medicina domiciliaria? La medicina domiciliaria, como comentó Bruno previamente, es un modelo que se desarrolla donde vive el paciente, que se centra en el paciente, pero también en su entorno, es llevado a cabo por un equipo interdisciplinario e interprofesional. No es un sistema de emergencia, o sea, no es que yo voy a dar un cuidado puntual a un paciente, sino que es un sistema más bien longitudinal, proactivo, y que puede ser agudo o puede ser crónico, ¿sí? Hay muchos términos usados de medicina domiciliaria, fundamentalmente en Argentina se conoce más como internación domiciliaria, pero por ejemplo en Brasil se conoce como atención domiciliaria, en Colombia también. En el mundo, como dijo Bruno, está lo que se llama hospitalización a domicilio, y también hay más para cuidados crónicos, se llama home-based primary care o cuidados primarios centrados en domicilio. Nosotros nos gusta hablar de medicina domiciliaria, ¿sí? Fundamentalmente en el mundo hay dos tipos de sistemas de medicina domiciliaria, ¿sí? Puedes acercarte un poco porque no te toma bien la voz el micrófono y no están escuchando. Ah, perfecto. Hay Lo más que puedas. dos tipos de sistema de medicina domiciliaria. Uno es básicamente, como comentó el doctor Boglietti, lo que es la hospitalización a domicilio, ¿sí? Que es un sistema que es un modelo que con determinados estándares de calidad y seguridad sustituye a la internación hospitalaria para determinadas condiciones agudas seleccionadas. ¿Sí? Eso es la hospitalización a domicilio. Y tiene tres subsistemas, lo que es la evitación de la internación, que es cuando el paciente, por ejemplo, desde la casa o desde la central de emergencia directamente hacemos la atención en el domicilio. La facilitación del alta o alta precoz, cuando el paciente se interna unos días y rápidamente con este modelo va a la casa. Y lo que es realmente el modelo hospital de día, como comentó Bruno, es hacer tratamientos específicos en domicilio. Por ejemplo, quimioterapia en domicilio, hierro en domicilio, transfusiones, ¿sí? Que eso está muy auge en diferentes partes del mundo. El otro modelo es el modelo realmente de cuidados crónicos, ¿sí? También llamado home-based primary care o cuidados primarios centrados en domicilio, que es fundamentalmente para pacientes confinados a su domicilio, también llamado home, que paradójicamente estos pacientes son los más frágiles y complejos, son los que más necesitan del sistema de salud, ¿sí? Los que menos acceden al ámbito ambulatorio. Este modelo realmente de cuidados crónicos es un modelo realmente longitudinal, integral, realmente proactivo,
que fundamentalmente lo que trata es de llevar realmente una atención al domicilio para mejorar la calidad de vida de las personas y evitar las complicaciones. Sí, realmente el modelo de cuidados paliativos realmente se puede usar tanto en los cuidados agudos como en los cuidados crónicos. Hay otra clasificación que usa la Sociedad Iberoamericana de Medicina Domiciliaria que se formó el año pasado, que fundamentalmente los subclasifica en 3 subtipos, lo que es la atención primaria, en domicilio, que es fundamentalmente para pacientes no complejos que están confinados a su domicilio, la medicina domiciliaria avanzada, que es para pacientes ya más complejos, ¿sí? Que requieren básicamente mayor integración, monitoreo, y lo que es la hospitalización a domicilio, que es lo que dije antes, que sustituye a la internación hospitalaria, ¿sí? Para condiciones agudas seleccionadas. Fundamentalmente para diferenciar los dos modelos, el cuidado agudo es un cuidado o hospitalización a domicilio, como la experiencia de Bahía Blanca, es un cuidado corto, realmente son en la media 6 a 7 días, generalmente lo que trata es de evitar la internación o facilitar el alta, focalizado en resolver el cuadro agudo y luego se le da el alta al paciente. Esto, por ejemplo, se usa mucho en el mundo para insuficiencia cardíaca, EPOC reagudizado, terapia antibiótica endovenosa o tratamientos específicos. El cuidado crónico, generalmente un cuidado que dura meses o años para el paciente confinado al domicilio que no accede al ámbito ambulatorio. Es un cuidado integrado fundamentalmente con el objetivo de evitar las complicaciones. Uno se pregunta, ¿son eficaces y seguros estos modelos? ¿Uno puede llevar a un paciente que tiene criterio de internación hospitalaria al domicilio en forma segura? La verdad que en los últimos 30 años es mucha la evidencia que estamos teniendo, ensayos clínicos, revisiones sistemáticas. Este es uno del doctor Kaplan, que es referente en el tema, y nos muestra que la verdad que estos sistemas son eficaces y seguros, tanto para pacientes médicos, quirúrgicos, pacientes psiquiátricos, y han demostrado fundamentalmente reducir la mortalidad en relación al hospital, reducir realmente los reingresos hospitalarios a los 30 días, reducir los costos, como mostraba Bruno, hay reducción de costos básicamente que van desde el 30-40% por episodio hasta 3 o 4 veces el día cama, aumentar la satisfacción de los pacientes, y esto no es menor, y sin generar cambios en la sobrecarga del cuidador. ¿Sí? Esto es fundamental y cada vez la evidencia es más contundente. Cuando hablamos de experiencia de los pacientes no es algo menor, es algo muy, muy, muy importante porque es donde agregamos valor, generamos eficiencia en el sistema. Cuando uno ve realmente los estudios cualitativos que comparan básicamente el hospital versus el domicilio, sobre todo en adultos mayores, los pacientes realmente relatan sentirse mucho más cómodos, mejorar el sueño, la movilidad, disminuir el estrés, la ansiedad, la depresión, están mucho más tranquilos, digamos, con lo cual esto es fundamental, digamos, además de la satisfacción. Por otro lado, como les comenté previamente, básicamente también disminuyen, cuando uno aplica estos modelos con estándares de calidad y seguridad, hay menos complicaciones en la casa. Sobre todo, realmente los síndromes geriátricos en adultos mayores, como son básicamente la pérdida funcional. 1 de cada 3 pacientes pierde funcionalidad cuando se internan, sobre todo los adultos mayores. El síndrome confusional, los síndromes geriátricos, ¿sí? Como la incontinencia y el uso de psicofármacos. Estos son todos, básicamente les dejo las referencias de diferentes estudios realmente publicados en el tema. Eso con respecto a cuidados agudos. Con respecto a cuidados crónicos, también básicamente lo que es el sistema realmente home-based primary care, o cuidados primarios centrados en domicilio, también realmente hay evidencia que cuando es básicamente realizado por un equipo que ve al paciente en forma continua, en forma integrada y longitudinal, reduce las hospitalizaciones, reduce los costos, disminuye las consultas a la central de emergencia y aumenta la satisfacción de los pacientes. ¿Esto en qué, básicamente, cómo termina? Mejorando claramente el flujo de pacientes. El flujo de pacientes es algo que se está hablando ahora en todos lados. ¿Cómo mejoramos el flujo de pacientes en el sistema de salud? Lo que comentaba Bruno. Cuando decimos, bueno, el flujo de pacientes, o sea, mejorar básicamente que el paciente suba de la central de emergencia al hospital, centrales de emergencia colapsadas.
con la evitación de la internación, nosotros podemos ir que el paciente vaya directamente de la central de emergencia a la casa. Que dar de alta a los pacientes, o sea, tenemos muchas veces dificultad en el alta desde la internación. Estos procesos realmente facilitan básicamente el alta, con lo cual liberan camas hospitalarias para pacientes que realmente lo necesitan. Y por otro lado, realmente permite realmente la continuidad del paciente adulto mayor confinado al domicilio que no puede acceder al ámbito ambulatorio y se complica frecuentemente. Con lo cual, básicamente, esto también facilita básicamente la continuidad y mejora el flujo de pacientes. ¿Sí? Esto genera valor, disminuye los cuellos de botella y los desperdicios, por lo cual es fundamental. Con lo cual, digamos, la verdad que la evidencia es clara y es bastante contundente en los últimos 20 años, sobre todo con mayor preferencia en las personas, básicamente, de estos modelos, liberación de camas hospitalarias, el desarrollo de la tecnología. Hay una publicación del año pasado en Lancet, ya que están desarrollando realmente, por ejemplo, en Estados Unidos y en Canadá, hospitales virtuales, ¿sí? Con muy buenos resultados clínicos. Telemonitoreo, teleconsulta, estudios a domicilio, hacemos básicamente laboratorio, imágenes, ¿sí? Los resultados favorables y el ahorro de costos, por lo cual, digamos, cada vez los países se están inclinando más. Por ejemplo, les doy un ejemplo, Estados Unidos, antes de la pandemia, tenía 30 sistemas de medicina domiciliaria. Después de la pandemia, se tiene más de 360 sistemas de medicina domiciliaria. Y muchos países, como por ejemplo Australia, gran parte de Europa, Reino Unido, están invirtiendo fundamentalmente en camas domiciliarias. Este es el doctor Haddad, que es un médico epidemiólogo, que es el director del Centro de Innovación en Salud de Canadá, que hace realmente simulación de sistemas del futuro, y él dice fundamentalmente que los hospitales y centros deberían quedar cuando el riesgo sea menor dentro que afuera. Con lo cual, realmente, fundamentalmente para lo que es la emergencia, la terapia intensiva, las cirugías complejas o descompensaciones en pacientes crónicos complejos muy importantes. Todo el resto se podría tratar con un modelo, digamos, con estándar de calidad y seguridad en domicilio. Ya básicamente en el 2010, una de las revistas más importantes del mundo, como el New England American Journal, realmente nos decía que los modelos realmente que no se adapten a los cuidados domiciliarios o las instituciones van a ser irrelevantes. Así se han desarrollado realmente diferentes sociedades científicas, fundamentalmente en Europa y Estados Unidos. Acá en Latinoamérica se desarrolló básicamente el año pasado lo que es ASIAD, que es una sociedad iberoamericana formada por España, Colombia, Argentina y Brasil, como para comenzar básicamente a estandarizar los digamos, criterios de calidad y seguridad. Y la verdad que estamos teniendo participación en diferentes congresos mundiales y nacionales de este tema. En Argentina, fundamentalmente tenemos un marco regulatorio, que es del año 2000 y año 2002, marco regulatorio fundamentalmente de lo que es internación domiciliaria. Está el observatorio, básicamente, que nosotros tenemos el Observatorio de Cuidados a Largo Plazo, que es del año pasado, donde realmente muestra algunos datos, pero tenemos muy pocos datos todavía de cómo es el modelo en Argentina. Brevemente, básicamente, el universo de la medicina domiciliaria en la Argentina, medicina domiciliaria o internación domiciliaria está incluida en el programa médico obligatorio desde el año 2002. El principal financiador fundamentalmente es el PAMI. Ustedes saben que el PAMI tiene 5,5 millones de afiliados. Los principales prestadores son empresas, en el 95% son empresas de internación domiciliaria. Tenemos realmente muy pocas experiencias en el ámbito público. Como lo dijo el doctor Boetti, la experiencia de Bahía Blanca es muy buena. Y según datos básicamente de la Cámara Argentina de Internación Domiciliaria, tenemos aproximadamente 100.000 pacientes en medicina domiciliaria, atendidos por 45.000 profesionales, entre médicos, enfermeros y auxiliares. Tenés una pregunta. Sí.
¿Cómo se maneja con este sistema la accesibilidad a laboratorios y estudios complementarios diarios del internado en su domicilio? Bien, eso fundamentalmente lo que se hace es priorizar seguramente la complejidad del paciente. Muchas veces este es un gran tema porque eh, estos sistemas han demostrado utilizar los recursos que muchas veces no son necesarios, hacer laboratorios o diagnóstico con imágenes frecuentemente. En el laboratorio se puede hacer y se hace menos frecuentemente. Tenemos realmente prestadores externos con el cual realmente podemos hacer laboratorios de imágenes en domicilio. Bien. Muchas gracias por la pregunta. Bien, por ahí dice, bueno, ¿cómo podemos, digamos, implementar estos sistemas, digamos? Ahí, el año pasado, básicamente Estados Unidos publicó los primeros estándares para un sistema de medicina domiciliaria. Uno debería preguntarse, ¿por qué quiero implementar este sistema? ¿Qué población tengo, básicamente? Si lo que necesito básicamente son cuidados agudos, como hizo Bahía Blanca, o tengo mucha población envejecida, con pacientes dependientes, confinados al domicilio, y tengo que implementar un modelo de cuidado crónico, o ambos. El segundo punto es la selección adecuada de los pacientes. No todos los pacientes realmente pueden acceder o pueden básicamente ser aptos para este sistema, ¿no? Tenemos que ver fundamentalmente la estabilidad clínica, tenemos que ver digamos, el estrato, digamos, cómo el entorno de ese paciente, quién lo cuida. Tenemos que ver fundamentalmente la estructura en el domicilio y que el paciente quiera básicamente estar dentro de este sistema, ¿no? El otro punto básicamente es trabajar en lo que es la estructura e integración tecnológica, tener un hospital de referencia, un sistema de emergencia, un sistema de cobertura 7x24, trabajar en procesos, básicamente como se trabajó durante muchos años los procesos hospitalarios. Es importante trabajar en los procesos domiciliarios, o sea, selección de los pacientes, cómo hacer la evaluación en domicilio de estos pacientes, cómo hacer un plan de cuidado para estos pacientes, cómo darle el alta, cómo actuar ante las crisis en domicilio. Entonces, todo esto requiere procesos y educación continua. Esto probablemente vaya a ser una nueva especialidad, y lo que es la medicina requiere realmente mucha formación de todo el equipo. Medir indicadores, es claro, básicamente si no tenemos como marcaron previamente, si no tenemos datos no podemos saber qué estamos haciendo, y lo otro es realmente ver de qué forma se escala el modelo. Bueno, voy a mostrar un poco nuestro modelo específicamente. Nosotros, actualmente en el hospital italiano, tenemos 3.800 pacientes en medicina domiciliaria, de los cuales realmente tenemos 3.500 en cuidados crónicos y 290 en cuidados agudos, ¿sí? Nosotros hemos venido creciendo, como ven en este gráfico. Fundamentalmente en el año 2000 teníamos 200 pacientes, pasamos a tener 3.500 pacientes, ¿sí? Y tenemos realmente un crecimiento sostenido porque tenemos un plan de salud con 170.000 afiliados, donde el 35% es mayor a 60 años. Lo cual realmente tenemos un gran envejecimiento. Piensen que ese 35%, América Latina recién va a llegar en el año 2055. A un 28%, con lo cual, digamos, tenemos un gran envejecimiento y hemos básicamente hace 30 años trabajado fuertemente en esta estrategia de medicina domiciliaria. Nuestros pacientes ingresan fundamentalmente el 80% desde el hospital, con un proceso de facilitación de alta, y un 20% desde la central de emergencia o del ámbito ambulatorio. El hospital está acreditado por la Joint Commission International y tenemos básicamente historia clínica que es interoperable entre el área ambulatoria, domiciliaria, internación y emergencias, HIM7. Esta básicamente es nuestra estructura de nuestro sistema. Fundamentalmente tenemos un radio de cobertura de 40 kilómetros, que incluye la capital federal y el conurbano. Trabajamos fundamentalmente con un sistema de georreferencia y zonificación, con equipos interdisciplinarios. ¿Sí? Nuestros equipos están formados por médicos, enfermeros, farmacéuticos, administrativos, diferentes especialidades, agentes sociosanitarios. Y trabajamos con georreferencia de tal forma que básicamente los equipos estén cerca de los domicilios de los pacientes para que puedan acceder fácilmente.
Tenemos una farmacia propia que realmente provee los insumos y los controla. Trabajamos con una cobertura 7x24, tenemos una guardia, ¿sí? Una guardia médica y de enfermería, que está después de las 20 horas, fines de semana y feriado, ¿sí? Una guardia pasiva. Trabajamos con estudios, como preguntaban previamente, estudios en domicilio, hacemos básicamente laboratorio en domicilio, hacemos imágenes en domicilio, trabajamos con estándares de calidad y seguridad, obviamente valores críticos, reporte de incidentes, infecciones asociadas al cuidado de la salud, gestión del recurso humano, esto es para nosotros es fundamental. Las personas que ingresan a nuestro sistema hacemos una capacitación al ingreso y capacitación continua posteriormente. Historia clínica integrada, y estamos trabajando fuertemente con lo que llaman las unidades de práctica integrada. Así que esto es uno de los puntos clave en la medicina basada en el valor, con la unidad de heridas, la unidad de anticoagulación y la unidad de fin de vida. Te hago una pregunta acá. Sí, Miriam, ¿el hospital a domicilio está regulado en Argentina? ¿Quiénes prestan el servicio? ¿Los insumos, medicación y la alimentación? ¿Quién y cómo se financia? ¿Se enlaza con los servicios de emergencia? en la Argentina básicamente no hablamos de hospital a domicilio por la regulación fundamentalmente del año 2000 y 2002, hablamos de internación domiciliaria, ¿sí? La internación domiciliaria fundamentalmente incluye lo que es el hospital a domicilio y lo que es básicamente el modelo de cuidado crónico. Generalmente eso, hay un financiador fundamentalmente que financia esta práctica y luego obviamente hay un prestador. Generalmente en Argentina son básicamente empresas de medicina domiciliaria. Esto es nosotros en cuidados agudos, ¿sí? Fundamentalmente hacemos terapia antibiótica endovenosa, trabajamos en la facilitación del alta de los postoperatorios traumatológicos, realmente trabajamos en lo que es reemplazo de cadera programada, rodilla, que están realmente 2 días internados, el postoperatorio de fractura de cadera, que está realmente en media 6 días internados. En enfermedad tromboembólica, alimentación artificial, en modelos de hospital de día para tratamientos específicos en domicilio, por ejemplo, hierro endovenoso, ácido hialurónico, en cuadros respiratorios, y en el manejo del fin de vida también para una muerte digna. Quiero mostrarles un caso clínico para dar un ejemplo de lo que es el cuidado agudo. Es una paciente de 84 años, fundamentalmente que a través de una úlcera del miembro inferior hace básicamente una osteomelitis, ¿sí? Y por esta osteomelitis, el resultado de los cultivos requiere tratamiento antibiótico endovenoso con vancomicina, 1 gramo cada 12 horas, ¿sí? Entonces, básicamente acude a la central de emergencia y nos piden que si la podemos ingresar al sistema de medicina domiciliaria para hacer básicamente el tratamiento en domicilio y de esa forma evitar la internación hospitalaria. Lo que hacemos fundamentalmente es evaluar a la paciente en la emergencia. Generalmente tenemos un coordinador médico que va y hace la evaluación presencial. Evalúa generalmente que la paciente cumple los criterios de selección, lo que es el criterio clínico, el criterio social, que tiene cuidado en el domicilio, el criterio estructural del domicilio. La paciente generalmente, si está de acuerdo, firma un consentimiento informado para ingresar a nuestro sistema. Se coloca generalmente un catéter, generalmente un midline en angiografía y en el hospital. Y básicamente, una vez que firma el consentimiento, se ingresa en nuestro equipo administrativo a medicina domiciliaria. Y hace básicamente el tratamiento en domicilio, básicamente la enfermera acude al domicilio a hacer generalmente el antibiótico. Generalmente la paciente se lleva desde la emergencia el antibiótico y todos los insumos para el manejo del catéter central. Y se hace básicamente la vancomicina en domicilio, 1 gramo cada 12 horas, y cumple el tratamiento con laboratorios, seguimiento por el equipo en la casa. ¿Sí? Este es un ejemplo, digamos, práctico. Este es otro ejemplo, como comentaba Bruno, el tema de la fractura de cadera, que es algo frecuente en los adultos mayores. Es un paciente que también por caída tiene una fractura de cadera, paciente de 80 años. También, en este caso, realmente nos llaman para ver de facilitar el alta desde la internación hospitalaria y que el paciente vaya rápidamente a su domicilio. Sabemos que los pacientes con fractura de cadera
entre mayor sea el tiempo entre el ingreso y la cirugía, mayor sea el tiempo generalmente de estadia hospitalaria, mayor generalmente es la mortalidad y el riesgo de la internación. Y como les mostré antes, básicamente la recuperación en domicilio con estándares de calidad y seguridad es mucho más rápida. Los pacientes quieren volver a su casa. Entonces, generalmente lo que hacemos es evaluar al paciente en el hospital. Hacemos la evaluación clínica, evaluación generalmente funcional, del entorno de cuidado. Se capacita básicamente en el hospital al paciente y el entorno en lo que es fundamentalmente la seguridad del hogar, básicamente el manejo del cuidado básico de la herida, y se ingresa básicamente a lo que es un cuidado agudo domiciliario para hacer el tratamiento en domicilio, ¿sí? Donde se hace el seguimiento clínico, la profilaxis antitropótica y el seguimiento kinesiológico para la rehabilitación. La verdad que esto es muy importante ver como opción, digamos, porque muchas veces vemos que las internaciones en estos pacientes se prolongan mucho tiempo esperando la prótesis, o básicamente por complicaciones básicamente postoperatorias, y tenemos que trabajar en estos modelos básicamente que facilitan el alta y se puede hacer el tratamiento eficazmente en domicilio. ¿Todo bien hasta acá? Sí. No sé cómo estamos con el tiempo. Bien. ¿Bien? Bueno, el otro modelo es el modelo realmente de cuidados crónicos. ¿Sí? El modelo de cuidados crónicos nosotros tenemos 3.500 pacientes. Este es básicamente el modelo que mayor desarrollo hemos tenido porque, por el envejecimiento que tenemos en nuestro centro. Nosotros en el año 2017 nos propusimos trabajar fuertemente en este modelo y lo primero que hicimos fue hacer un análisis de situación, digamos, estudiar qué población tenemos. Cuando vimos este análisis de situación inicial, ya vimos que nuestros pacientes tienen 86 años, son pacientes frágiles en el 100%, son pacientes pluripatológicos, tienen realmente un ABD que es una escala para medir las actividades de la vida diaria que es menor a 3 en 6, porque hay gente que requiere ayuda para bañarse, vestirse, comer, ¿sí? Muy dependientes. El 60% tiene realmente necesidad de abordaje paliativo, ¿sí? Esto lo medimos por una escala llamada NECPAL. El 60% tiene riesgo básicamente de ingreso a un geriátrico y fundamentalmente. En este año, realmente nosotros nos juntamos diferentes equipos, como son realmente medicina domiciliaria, medicina paliativa, geriatría, atención primaria, realmente el equipo sociosanitario, realmente nuestro plan de salud, para realmente realizar un plan realmente de atención para el paciente crónico complejo, ¿sí? Paciente frágil y complejo. Porque vemos que es nuestra población central, básicamente, en nuestro sistema de medicina domiciliaria en los crónicos. Para hacer este plan, fundamentalmente nosotros básicamente viajamos a Europa, fundamentalmente a conocer el modelo español, donde realmente trajimos diferentes herramientas, ¿sí? Que sistematizamos y adaptamos a nuestros procesos, fundamentalmente centrado en lo que es la planificación del alta, la continuidad, realmente la integración de los cuidados. Adaptamos esas herramientas, capacitamos a los equipos, ¿sí? Para usar esas herramientas, hicimos la implementación, cambiamos la forma de pago, una forma de pago por valor, ¿sí? Teniendo en cuenta los resultados clínicos, y realmente comenzamos a medir indicadores. Esto realmente lo hicimos transversal tanto a medicina domiciliaria, internación hospitalaria y central de emergencia. O sea, nos juntamos todas las áreas para hacer un modelo realmente de atención para el paciente crónico complejo. El modelo fundamentalmente se centró en esto. Este es el modelo catalán, obviamente el modelo español, fundamentalmente, que esto es el gráfico de la cronicidad, ¿sí? Este gráfico de la cronicidad muestra fundamentalmente que, como ven arriba, que el paciente inicialmente puede ser sano, pasa a ser crónico no complejo, crónico complejo, tenemos justamente el 4%, esto en España, crónico avanzado, terminal o duelo. Uno, inicialmente, el enfoque tiene que ser preventivo, enfoque curativo, pero a medida que el paciente avanza en complejidad, tiene que ser más paliativo, ¿sí? Comenzar a tener un abordaje paliativo. Uno inicialmente hace lo que es la gestión del problema, basado en guías, pero a medida que avanza la complejidad, tiene que hacer lo que se llama gestión de caso basado en las necesidades. Y como decía Bruno, en la gestión de caso, a diferencia de que cada uno hace cosas diferentes, nos juntamos todos alrededor del paciente y vemos qué hacemos con ese paciente. Eso es gestión de casos. El otro punto fundamentalmente es pasar de la autonomía del paciente a lo que es la integración. Acá se requieren equipos interdisciplinarios que trabajan en forma integrada, si no podemos fragmentar. No podemos fragmentar al paciente frágil y complejo porque tenemos mayor riesgo de complicaciones.
Y el otro punto que requiere realmente un enfoque y un plan individual. Con lo cual, realmente nuestro programa de crónicos se centró fundamentalmente en lo que es la estratificación por complejidad, ¿sí? Nosotros estratificamos a los pacientes no complejo, complejo, avanzado y en etapa terminal. Estandarizamos que haya una evaluación multidimensional, ¿sí? Tenemos que evaluar esto de forma multidimensional desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista médico, o sea, de diferentes estratos, desde el punto de vista de los deseos y preferencias de las personas. Hacer un abordaje coordinado con equipos interdisciplinarios, con reuniones básicamente periódicas y gestión de casos. Nosotros realmente nos reunimos una vez por mes, realmente con todo el equipo, y vemos realmente de ir confeccionando los planes de cuidado de cada paciente, ¿sí? Para realmente tener un discurso único, ¿no? Que yo diga una cosa, vos decís otra, no. Hacemos un discurso único. Nuestro equipo, como les comenté, está formado por médicos de diferentes especialidades, enfermeros, agentes sociosanitarios, y esto fue clave. En el año 2018 incorporamos lo que son los agentes sociosanitarios. Fueron fundamentales, son agentes básicamente que relevan básicamente toda la problemática social del entorno y trabajan fundamentalmente en esto y con comunicación directa con el resto del equipo. Farmacéuticos, equipos de rehabilitación, gestores administrativos y especialidades. Y otro punto importante fue que diseñamos un plan de cuidado único, compartido y personalizado. ¿Qué es el plan de cuidado? El plan de cuidado es como la hoja de ruta del paciente, ¿sí? La hoja de ruta, tiene que haber una hoja de ruta que defina básicamente cuando ese paciente atraviesa las diferentes áreas, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en la central de emergencia, en la internación, en la urgencia, en medicina domiciliaria? Ese plan de cuidado tiene estos 8 puntos, que es fundamentalmente lo que es la estratificación del paciente, lo que es el nivel de fragilidad, el estado cognitivo y funcional, el entorno de cuidado, ver cuáles son las preferencias de ese paciente y su referente, trabajar en lo que son las decisiones anticipadas y compartidas, sobre todo en pacientes paliativos, lo que se llama también directiva anticipada, medicamentos de alto riesgo y definir realmente un objetivo y recomendaciones. Este plan de cuidados realmente nos pusimos de acuerdo también todas las áreas realmente para poder definirlo y que permita básicamente definir cuál es la conducta con este paciente y no estar básicamente muchas veces revisando la historia clínica. Cuando uno revisa la historia clínica no encuentra la información relevante de ese paciente. Dice, bueno, ¿qué vamos a hacer con este paciente ante cada intercurrencia? ¿Bien? Esto básicamente es nuestra historia clínica. Acá está el plan de cuidado. El plan de cuidado está dejando en un lugar central que sea fácilmente accesible y visible por todas las áreas de atención ante las intercurrencias. Este es un segundo caso, un paciente crónico, un paciente con una demencia, un deterioro neurocognitivo mayor, realmente moderado, dependiente, con una por presión, que se interna por deshidratación, básicamente en la central de emergencia, básicamente no puede acceder al ámbito ambulatorio, pero básicamente nos piden de ingresar al sistema de medicina domiciliaria, realmente hacemos la evaluación multidimensional, estructural, desde el punto de vista clínico, social, vemos realmente la estructura de cuidado, definimos realmente si es apto para ir al domicilio. Y generalmente lo que se hace fundamentalmente es se ingresa a cuidados crónicos, en un modelo generalmente un paciente crónico, lo estratificamos como crónico complejo, con necesidad quizás ya de abordaje paliativo. Y generalmente lo que hacemos es una evaluación multidimensional y confeccionamos el plan de cuidado, básicamente con el referente de cuidado y la familia, para definir realmente los objetivos de cuidado de ese paciente. Y generalmente continuamos con la atención. El paciente, la familia generalmente nos pidió expresamente que quiere continuar con la atención en el domicilio. Este paciente venía con 3 o 4 consultas a central de emergencia, 2 internaciones. Ellos tenían realmente preferencia de continuar con la atención en domicilio, con lo cual en el plan se definió como objetivo de cuidado fundamentalmente el confort y las intervenciones en domicilio. Bien, esto, digamos, hemos tenido resultados que hemos ido publicando, ¿sí? Es básicamente, hemos logrado fundamentalmente, este uno de los trabajos que también fue autor Bruno, cuando trabajaba como geriatra en el hospital, hemos logrado fundamentalmente disminuir realmente la readmisión de los pacientes crónicos en un 50%, bajar la estadía hospitalaria de los pacientes complejos en 2 días, hemos logrado realmente mejorar la calidad de atención de los pacientes en domicilio con el equipo sociosanitario, tener realmente evaluación multidimensional de los pacientes, tener realmente planificación anticipada de los cuidados en los pacientes paliativos. Con las unidades de práctica integradas hemos logrado básicamente, las unidades de práctica integradas son unidades, por ejemplo, hay una que es la unidad de heridas, que está formada por
medicina domiciliaria, clínica médica, dermatología, cirugía plástica y enfermería. Entonces piensen que son todas áreas que hacen cosas diferentes con las heridas. Lo que hicimos fue una unidad práctica integrada. Así, bueno, unimos todos, consensuamos, vamos a sistematizar el proceso de heridas. Entonces, esta unidad nos permitió integración, optimizar recursos y evitar derivaciones. La unidad de anticoagulación también, básicamente, es otra unidad que está formada por hematología clínica y medicina domiciliaria. Estos pacientes anticoagulados son de alto riesgo. La anticoagulación es la primera causa de internación por eventos adversos y alta satisfacción en los pacientes. También trabajamos con psicogeriatría en los pacientes con deterioro neurológico mayor y trastornos conductuales. También mejoraron también los trastornos conductuales y incluyó el uso de psicofármacos. Los psicofármacos en los pacientes con demencia generan muchas complicaciones. Y la unidad de fin de vida, básicamente, que logramos realmente mejorar los deseos y preferencias de las personas con respecto al fallecimiento en su domicilio. Sí, bueno, por esto, básicamente, hemos tenido muy buenos resultados, realmente agregando valor, básicamente, a las personas en este sistema. Como visión y desafíos, ¿hacia dónde queremos ir? Fundamentalmente, estamos trabajando en una historia clínica mobile, que esté vinculada a la historia clínica. Estamos trabajando fundamentalmente en lo que es la hospitalización a domicilio en pacientes cardiorrespiratorios, ¿sí? Para poder realmente brindar este servicio. Queremos consolidar el proceso de continuidad de cuidados, desarrollar nuestros tableros de indicadores, consolidar nuestros planes de formación en medicina domiciliaria y trabajar en estándares de calidad y seguridad, básicamente para la región. Bueno, la verdad que nos parece muy importante también realmente poder empoderar básicamente a la población que conozcan este sistema. Sabemos que el cambio no solamente es el sistema de salud, también es la población. La población tiene que conocer que estos sistemas son eficaces, son seguros, que agregan valor también para poder encontrar. El año pasado pudimos dar notas en diferentes medios de comunicación y eso me parece que es muy relevante. Hace básicamente ya el año 2022 el hospital ganó un grant por el Banco Interamericano de Desarrollo, ya que nos parece que la capacitación es un pilar clave, ¿sí? Y estamos, digamos, se está terminando actualmente esta plataforma que se llama GERAS, que es una plataforma realmente de capacitación y de soporte a la toma de decisiones. Es una plataforma gratuita, ¿sí? Va a salir en breve. Ya tenemos desarrollados realmente 2 cursos que son gratuitos, virtuales y asincrónicos, que un curso fundamentalmente es la introducción al abordaje de adulto mayor, internación domiciliaria para equipos de salud, se los recomiendo, y otro curso realmente para cuidadores, ¿sí? Por el tema de la crisis de cuidado y la capacitación del cuidador como un tema realmente central. Otro punto también, tenemos otro curso desarrollado también que es gratis, virtual y asincrónico, que es el curso de manejo de heridas, ¿sí? Que lo desarrolló realmente la unidad de heridas, también está muy bueno. Así que bueno, como conclusiones, me parece que claramente tenemos que pensar en nuevos modelos adaptados a la cronicidad. Claramente el modelo centrado en el hospital, digamos, no es un modelo válido. Si bien es importante, por supuesto, para las emergencias, las urgencias, pero tenemos que integrarlo básicamente a este nuevo paradigma, como es la policomorbilidad, un paciente frágil y complejo, que va a ser el que principalmente va a ocupar el sistema de salud. El segundo punto es la medicina domiciliaria es un sistema que ha demostrado ser eficaz, ser seguro, aumentar la satisfacción y la experiencia de las personas. Tenemos bastante evidencia. Es clave básicamente el abordaje integrado, la continuidad de cuidado y la longitudinal de estos pacientes, como que es la evaluación multidimensional, lo que es el plan de cuidado, y poder realmente definir y medir indicadores para saber dónde estamos parados. Y eso me parece fundamental, tener datos en cada uno de nuestros sistemas. Muchas gracias. Este es parte de nuestro equipo de medicina domiciliaria. Gracias. Bueno, Te pregunto. Respecto a la medicación en domicilio, tenemos medicamentos oncológicos que por trazabilidad no pueden salir del hospital o tienen una cadena de frío o cuidado especial. ¿Cómo se hace en esos casos? ¿Igual se puede hacer en domicilio? Sí, digamos, el tema básicamente ahí ya nosotros, digamos, el tema de la trazabilidad del medicamento es muy importante una farmacia realmente preparada específicamente en estos medicamentos para que el transporte sea adecuado al domicilio.
nosotros realmente con los medicamentos que requieren cadena de frío tenemos realmente un traslado específico. Pero sí, ya hay muchas comunidades que probablemente hay que seleccionar adecuadamente el paciente y los medicamentos. Tenemos otra. ¿El equipo multidisciplinario domicilio en casa son especialistas o médicos generales con esquemas claros de manejo? El equipo básicamente está formado por generalmente el médico a cargo coordinador, generalmente el médico clínico, médico de familia o médico geriatra. Sí, esa es más la orientación del médico que coordina básicamente la atención de estos pacientes en domicilio, que son pacientes adultos mayores, generalmente pluripatológicos. El equipo interdisciplinar está formado por médicos, enfermeros, kinesiólogos, farmacéuticos, equipos de rehabilitación y equipos sociosanitarios. Y eso igualmente varía según realmente cada lugar. ¿Cuál fue el porcentaje de reingreso hospitalización habitual? Nosotros habitualmente tenemos, en nuestros indicadores tenemos realmente un reingreso que va básicamente a los 30 días, que es del 17%. A los 30 días, a las 72 horas, 1.2%. ¿Sí? Es generalmente bueno en relación realmente a estándares internacionales. ¿Sí? Es uno de los indicadores que medimos. En este estudio que les mostré antes, que es el estudio el de antibióticos que hicimos, lo muestro ahora, el de antibióticos. Nosotros en el año 2018 hicimos básicamente este estudio, que todavía no está publicado, que es un estudio que hicimos en 180 pacientes, que evaluamos fundamentalmente lo que es la terapia antibiótica endovenosa. Y en este estudio tuvimos realmente una readmisión que es del 6%, digamos, y el 50% eran pacientes adultos frágiles y complejos, ¿sí? Que es la verdad que buena con respecto a estándares internacionales. Generalmente con un éxito del 85%, con lo cual realmente a lo que ves que el tratamiento antibiótico endovenoso es muy seguro y eficaz en domicilio cuando se hace con estándares de calidad y seguridad. ¿Cómo se maneja este sistema con respecto a las coberturas de los pacientes? Con respecto a la cobertura de los pacientes, digamos, generalmente hay un financiador y hay un prestador. En nuestro caso, fundamentalmente, el financiador es el plan de salud, nosotros somos realmente prestador. El hospital tiene equipos propios que hacen medicina domiciliaria, tenemos realmente un 18% que tenemos empresas tercerizadas, pero en Argentina el principal financiador fundamentalmente es el PAM y las obras sociales, ¿sí? Después hay realmente 95% son empresas que prestan la atención. ¿Qué tan factible es implementar este tipo de modelo domiciliario en otros pagadores que no sea el Hospital Italiano de Buenos Aires? La verdad que sí, lo veo, realmente es factible básicamente. Me parece que los pilares clave realmente son definir normas de funcionamiento, tener una decisión, realmente poder invertir en estos sistemas, capacitación del equipo, trabajar en procesos. Me parece que es algo muy factible. Nosotros en este estudio, como mostró el doctor Boyetti, que ellos habían tenido realmente inicialmente mayor costo en la casa que en el hospital, pero con el tiempo comenzaron a demostrar menor costo. Nosotros en este estudio medimos fundamentalmente y el costo día en la casa es 3 veces menor que el costo día en el hospital. Es 3 veces menor, pero tenemos 30 años de desarrollo. ¿Sí? Con lo cual, realmente es un sistema que no solamente es costo efectivo, además, realmente, por supuesto, de dar valor a las personas. ¿Para qué otra patología recomienda este tipo de modelo? Este modelo está recomendado realmente para, digamos, lo más estudiado básicamente en el mundo, es el modelo de realización a domicilio, es lo que son los cuidados agudos, fundamentalmente se usa con insuficiencia cardíaca, EPOC reagudizado, terapia antibiótica endovenosa, infección de piel y partes blandas. Dentro de las infecciones, las más normales son la infección urinaria y la neumonía, pero se está ampliando todos los posoperatorios, traumatológicos, cadera, y entre otros, porque piensan que entre uno más rápido facilita el alta y hace un tratamiento más adecuado en domicilio, tenemos mayor recuperación en la casa de los pacientes. Y el otro modelo es generalmente los cuidados crónicos. Los modelos crónicos generalmente son generalmente para pacientes generalmente dependientes, generalmente con patologías neurodegenerativas, los cuales generalmente están generalmente confinados a la casa y requieren generalmente una
continuidad e integración en la casa. ¿No tienen problemas de falta de profesionales de la salud? Sí, nosotros, por supuesto, tenemos realmente un 20%, es un gran tema ese, es un gran tema porque tenemos realmente un 20% tenemos que tercerizar en un 20%, ¿sí? Nuestras prestaciones, tenemos realmente 80% de equipos propios, sí, tenemos realmente es un déficit, tanto del equipo médico como el equipo de enfermería, con lo cual tenemos que apuntar a fortalecer el recurso en estos sistemas, ¿no? Y poder también jerarquizar, digamos, tratar de trabajar para jerarquizar realmente la figura de los profesionales de medicina domiciliaria. ¿Cómo hacen en domicilio el preparado de medicación oncológica? En domicilio no, realmente la preparación se hace en farmacia. ¿Hay experiencia en la atención de pacientes pediátricos con patologías crónicas complejas? Sí, hay experiencias. Nosotros realmente tenemos un servicio, yo no lo coordino, yo hago fundamentalmente lo que son adultos y adultos mayores, pero sí hay experiencias realmente de modelos de internación domiciliaria en pacientes pediátricos, con muy buenos resultados también. ¿Cómo articulan con los financiadores para la cobertura de estos servicios? ¿Tienen convenios con otras prepagas? En nuestro caso, fundamentalmente, nuestro financiador es el Plan de Salud, que tiene 170.000 afiliados, que es nuestro financiador. Nosotros realmente somos, digamos, somos básicamente los prestadores, que somos dentro del hospital. Y además, básicamente, el hospital también realmente brinda este servicio para otras prepagas también, ¿sí? Que contratan el hospital para hacer el sistema de internación domiciliaria. ¿Cuál es la causa más común en los casos de reingresos? Nosotros, fundamentalmente, la verdad que no hay básicamente, nosotros estudiamos realmente lo que es la reinternación precoz. Hicimos un estudio fundamentalmente en el año 2018, que publicamos, donde vemos básicamente que los factores más asociados básicamente a la reinternación precoz de los pacientes, la presencia de úlceras por presión y básicamente la dependencia funcional. Sí, son los dos factores que tuvieron realmente en el análisis multivariado que hicimos mayor probabilidad de reinternación. ¿Cómo manejan el impacto en las familias de pacientes con grandes demandas? ¿Se nota aumento de consultas o psicoterapia? Bueno, ese es un tema clave. Básicamente acá lo importante es, ante la demanda, es muy importante la continuidad de cuidado, el trabajo en equipo, el no sentirse solo, porque uno, básicamente esto quiero diferenciar. En mi experiencia ha sido muy importante el tema del trabajo en equipo, en domicilio, ¿sí? Con médicos, diferentes especialidades, agentes sociosanitarios, enfermeros, el tema de las reuniones, realmente para poder realmente trabajar, pues, por supuesto, al tener un paciente frágil y complejo, dependiente, por supuesto que es una situación muy difícil y de alta demanda para la familia, pero ahí es clave realmente lo que dije antes, tener realmente procesos consolidados, trabajo en equipo, trabajo integrado, básicamente, y medir resultados. Y tengo la última que dice, creo que actualmente solo se implementa para pacientes crónicos paliativos. El paciente agudo muchas veces por falta de contención no quiere abandonar el hospital, sanatorio, y es un paciente más activo y demandante. ¿Cómo lo manejan? Bueno, es un tema, digamos, nosotros tenemos, a ver, todo esto, por supuesto, requiere tiempo, requiere que también tenemos una, como dijo el doctor Boyetti, una cultura muy hospitalaria, con lo cual realmente este es un cambio de paradigma, digamos, ¿no? Salir del hospital y comenzar a sentir básicamente que el domicilio con estándares de calidad, seguridad, proceso también puede ser seguro, ¿sí? En pacientes con condiciones agudas seleccionadas, con lo cual, digamos, esto, digamos, va a llevar tiempo. También poder realmente empoderar a la población para que sepa que estos sistemas son eficaces y seguros. Realmente nosotros trabajamos mucho en esto con los pacientes, explicando la seguridad, básicamente, de estos sistemas, pero igualmente, cuando los pacientes se empoderan, cada vez realmente hay cada vez más preferencia de los pacientes de ir a su casa. A mí, realmente, cuando los voy a ver, que se reinternan, me piden, realmente, doctor, yo ya quiero volver por medicina domiciliaria. Entonces, eso por el paciente ya lo conoce, está empoderado, tiene confianza. Depende de cada sistema poder generar básicamente estos procesos y esta confianza con los pacientes para que puedan confiar realmente volver a su domicilio. ¿Sí? Me parece que hay que trabajar. Y
¿Cómo integran criterios clínicos, sociales y de soporte familiar al momento de autorizar o indicar una internación domiciliaria? Los criterios clínicos, fundamentalmente, lo que vemos generalmente que el paciente tenga estabilidad clínica, ¿sí? Estabilidad hemodinámica, respiratoria, los criterios sociales, que tenga básicamente un cuidador capacitado generalmente para poder, digamos, abordarlo en domicilio, estructural, que tenga fundamentalmente los servicios básicos, agua potable, luz, teléfono, básicamente para poder realmente coordinar realmente las visitas en domicilio y siempre que el paciente tenga básicamente preferencia de estar en este sistema, ¿no? Hacemos firmar un consentimiento informado para que ingrese y continúe en el mismo. Referente a eso. ¿Qué respuesta tienen en general de la familia? ¿Apoya y acompaña este proceso, sobre todo en los pacientes crónicos? Mira, Porque estuve trabajando en un plan de salud que teníamos cuidados domiciliarios y a veces es como bastante complejo el tema con la familia porque muchos no lo quieren tener en la casa. y bueno, es un tema, estamos ante una crisis de cuidados, estamos ante una crisis de cuidadores, tanto formales como informales. El principal pues. cuidador básicamente es la mujer, ¿sí? Que tampoco es un cuidado reconocido, digamos, ¿no? Con lo cual, digamos, es un problema. Es un problema. Nosotros tratamos de trabajar mucho con los agentes sociosanitarios. Sí. La capacitación de cuidadores central, yo creo que lo más importante es la capacitación de cuidadores, la capacitación de las familias. Yo les recomiendo este curso para cuidadores, ¿sí? Porque eso lo que hace básicamente es fortalecer mucho al cuidador, bajar el estrés del cuidador y saber realmente cómo actuar ante este paciente básicamente frágil y complejo en la casa. Yo me parece que eso es central. Y lo otro básicamente es soporte, ¿no? Porque uno tiene que tener un soporte, clave el soporte y los procesos. Digamos, los procesos, esto es poder sistematizar todo lo que uno hace. No va a bajar la variabilidad. No, por favor. En el caso de nosotros tenemos un plan de salud que estaba allá, donde son todas personas, digamos, que están envejeciendo, claro. Y la mayoría tienen problemas por envejecer. Suponete que yo te digo, bueno, tengo, no sé, 500 afiliados, cada uno con su patología. ¿Cómo se trata el tema? ¿Cómo se empieza como a hacer los traspasos de, no sé, de ir al hospital y eso para que tengan cuidado domiciliario? Se hace un análisis. Y primero estaría bueno conocer esos 500 afiliados, qué características tiene esa población, Bueno, ¿no? Para ver básicamente fundamentalmente cuál es tu requerimiento, tu necesidad, digamos, bueno, y ver realmente si necesitas más un cuidado agudo o un cuidado crónico. Igualmente, ambos sistemas son beneficiosos, ¿no? Uno podría empezar básicamente, bueno, necesitas como normas básicas para el funcionamiento del sistema, por supuesto que estés cerca de un hospital, que tenga básicamente un sistema de emergencia, que tengas un equipo administrativo, que tengas un equipo formado por realmente coordinador médico, médicos, enfermeros, asistentes sociales, y capacitar a este equipo para poder llevar a cabo el proceso. Ahora habría que analizar el caso particular. bueno. Y, o sea, digamos, ustedes le informan a la obra social cómo va cada afiliado en Totalmente, cada caso. sí, tenemos indicadores, por supuesto. Tenemos Ah, indicadores globales, indicadores de reinternación, de reconsulta, básicamente satisfacción del paciente, sí, de mortalidad. Claro, porque ahí Entonces, se reduciría mucho el tema de la calidad de vida también. totalmente. Porque obviamente que si un afiliado, un abuelito, está en un hospital público, claramente obviamente se puede contagiar otras cosas y nos genera más gasto, sin verlo de esa forma, digamos, a lo que es la obra social. Totalmente. Yo creo que en el ámbito público, muchos países realmente lo han desarrollado fuertemente. Acá está el hospital de Bahía Blanca, creo que hay que seguir ese ejemplo que están desarrollando y poder realmente capacitarnos en el sistema, pero creo que es un gran desafío y creo que es necesario tratar este tema en el ámbito público. Pero aparte está bueno porque centralizas todo lo que es fármacos, análisis,
porque si no es todo un despelote al momento de llevar la droga por un lado, los estudios por otro, no sé, la internación por otro, facilitaría mucho ese sistema. La realidad, no son los crónicos oncológicos, pero por ahí en el plan que llamamos nosotros, en partes, sería muy bueno. Sí, totalmente, totalmente. Sí, sí, se facilita Y aparte ahorrar también el momento de gasto, ¿no? Porque totalmente. creo que es un punto a favor para nosotros. Totalmente. Facilita mucho lo que es la continuidad de cuidado. Sí. Hay estudios cualitativos que lo han mostrado cómo los pacientes se sienten básicamente más contenidos y seguidos en el domicilio, cuando hay equipos estandarizados, ¿no? La atención es 24 horas, ¿no? Nosotros damos atención 24 horas, 7 por 24. Tenemos realmente nuestro equipo que está de 8 a 20 horas, después de las 20 horas, fines de semana y feriado, hay una guardia, hay un médico y un ingeniero de guardia. La última, ¿es viable la implementación a futuro de este sistema directamente en los servicios de obras sociales sin la intervención de empresas terciarizadas? Totalmente. Yo creo que hay que trabajar en eso, hay que trabajar fundamentalmente. Ahora, digamos, el 95% es por empresas. Creo que tenemos que trabajar también en ver de qué forma también se puede implementar básicamente recursos propios. ¿Sí? Pero sí, nosotros lo estamos haciendo. Pero bueno, es un desafío. Podríamos continuar, realmente. No, muy bueno, me encanta la discusión, No, así que están muy- buenísimas las preguntas, la verdad que Tengo otra pregunta. En nuestro caso, tenemos afiliados con medicación de alto costo, carísimas. En ese caso, ¿cómo manejan ustedes? ¿Ustedes compran la medicación o la obra social tiene que comprar la medicación y dárselas a ustedes para que ustedes lo apliquen? no, claro, en el hospital hay un área específica de farmacia, la que Claro. paga básicamente compra la medicación y esa medicación baja a nuestra farmacia de medicina domiciliaria Ok. y la farmacia de medicina domiciliaria generalmente le da la Claro, sería medicación. la misma traza, digamos, pero a una farmacia de ustedes. Exactamente. Tenemos una farmacia propia de medicina domiciliaria que da generalmente los insumos al paciente y hace el seguimiento de los mismos. Muy bien. Gracias. Doctor Gallo, muchísimas gracias. Muy amable, doctor Bonetti, muy amable, gracias. Y con respecto a la pregunta, vamos a tener a la persona indicada, el profesional indicado, que es el doctor Luis, el farmacéutico de Giuseppe, Giuseppe, claro. que él va a tener, o sea, esto está todo muy bien complementado, o sea, es una visión muy sistémica. Muchas preguntas. Está excelente, realmente muy bueno, les agradezco. Gracias. A ustedes, bueno, brillante lo del Hospital Italiano, porque las buenas prácticas generan réplicas, lógicamente con un muy buen liderazgo, porque me imagino que la dinámica de grupo y todo lo que es el trabajo en equipo requiere una dinámica bastante intensa, aprovechar la heterogeneidad de cada uno de los grupos y eso sin duda el ejercicio hace que se perfeccione con el tiempo. Totalmente. Así que muchísimas gracias, gracias a ustedes, Laboratorio Roche, que facilitan lógicamente la posibilidad de llevar adelante esta actividad. Sin más, agradecerles y reiterarles que van a recibir toda esta información en el próximo email. Muchísimas gracias y que pasen muy buenas noches. Muchas gracias.